Bueno, en primer lugar, repito, muchas gracias a todos por venir, gracias. Es raro que un abogado tenga este poder de convocatoria, porque normalmente las conferencias de los abogados son un coñazo y mucha gente no nos quiere ver ni en pintura, y lo entiendo, ¿eh? Pero bueno, os voy a explicar por qué estoy yo aquí, en primer lugar, para que entendáis por qué me dedico yo a esto, obviamente. Y antes un paréntesis, porque ya no es la primera vez que me pasa que entre el foro hay juristas, y juristas de reconocido prestigio a veces. Entonces, la charla que yo doy no es una charla estrictamente jurídica, es una charla para que todos podáis entender cómo funciona el mundo de la planificación y la organización de actividades en montaña, responsabilidad de clubes, guía benévolo, responsabilidad, o seguros de responsabilidad civil, seguros de accidentes, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, voy a tratar de llevar el lenguaje jurídico a un lenguaje más coloquial y más cercano, para que todos podáis entenderlo, la gente que no, obviamente que no es jurista, ¿vale? ¿Por qué llego yo aquí y a qué me dedico? Ya desde hace cerca de 20 años me dedico casi en exclusiva los últimos 15, a actividades, digamos, a llevar pleitos, y ahora no tantos pleitos, porque cualquiera se mete en un juzgado a día de hoy, sobre accidentes en el medio natural, principalmente accidentes en montaña, porque yo ya hace casi 30 años que hago actividades de montaña y me metí en derecho casi por inercia, porque al final yo lo que quería era escalar y hacer alpinismo, y la facultad de Derecho o la carrera de Derecho me permitía compaginar la escalada con 4 horas de clase durante 3 días a la semana, con lo cual era maravilloso poder escaparse a picos de Europa, poder escalar y dedicarme a hacer lo que me gustaba. Lo que pasa es que yo nunca quise ser abogado, o sea que los derroteros me llevaron hacia ahí. Y después de múltiples peripecias que no voy a explicar, y tener una trayectoria en el mundo de la escalada y el alpinismo, de estar en el equipo gallego de jóvenes alpinistas, hacer expediciones por el mundo, pues dije yo, aquí hay un nicho de mercado en el asesoramiento a empresas de turismo activo y guías, que fue por donde yo empecé, en el año 2005. Claro, ¿por qué había un nicho de mercado para los abogados en el mundo de la montaña? Pues porque había una gran falta de especialización. Y yo tenía un componente, y lo sigo teniendo a día de hoy, que me permite acercarme al club, acercarme a los clientes, acercarme a los guías, acercarme a las federaciones. ¿Cuál es? Que conozco la parte técnica de la montaña. Sé lo que es una actividad en los picos de Europa, sé lo que es el material de montaña, sé lo que es utilizar un piolet, sé lo que es utilizar unas raquetas de nieve, etcétera, etcétera. Y eso siempre te permite pues cierta cercanía con los clientes principalmente. Entonces, bueno, para que os ubiquéis, pues esa es, digamos, el resultado de por qué yo he llegado aquí. Y a día de hoy realmente soy de los pocos abogados que hay en España que me dedico a esto. Por eso me llaman de muchos sitios para pleitos que pueden ser curiosos e interesantes. Algunos lo iré diciendo a lo largo de este ratito que tenemos, sin incidir demasiado, porque obviamente son muchos y muy variados, ¿no? Pero algunos sí que os puede resultar de interés. En primer lugar, quiero poneros en perspectiva para que entendáis, y esto parece un partido de tenis, pero no quiero dejar a los que estáis ahí de lado, quiero poneros en perspectiva de cómo funciona el mundo del derecho relacionado con el mundo del deporte y la montaña. En primer lugar, el derecho, esto es una sala de un tribunal de justicia en el que los actores que intervienen obviamente no saben, la mayor parte de ellos, no vamos a generalizar, pero la mayor parte de ellos no sabe de montaña. Por lo tanto, explicarle a un juez, a un fiscal, o discutir con un abogado contrario sobre un accidente en montaña es complicado. Hacérselo llegar. Es cierto que para mí es más fácil, y por eso de hecho yo me beneficio de eso, ¿no? Por la falta de especialización. Cada día hay más especialización, pero es cierto que los juzgados son generalistas. No hay un juzgado específico de montaña. Hay algunos que tienen más pleitos de montaña, los que yo conozco más, que son pues, los juzgados que están más cerca de las montañas, que son donde ocurren los accidentes. Pero el derecho al final es discutir sobre interpretación de normas, ¿no? Entonces, cuando interpretamos las normas, la parte contraria puede tener una interpretación, puede pensar que un accidente ocurre de esta manera, que hay una responsabilidad de un club, que no la hay, que hay una responsabilidad del participante exclusiva. Es decir, al final el derecho es interpretación de normas, y unos las van a interpretar de una manera y otros de otra. Si esto no diera lugar a discusión y a interpretaciones diversas, los abogados no existiríamos, y se meterían las demandas en una maquinita y saldría el resultado pues en un papelito, pero esto no ocurre.
discutimos. Y probablemente dentro de esta sala, en un accidente de montaña que salga en prensa, unos diréis o tendréis una opinión y otros tendréis una opinión diferente. ¿Vale? Entonces a eso nos dedicamos, a defender a veces a una víctima o a defender a veces a un posible responsable, a un club. Y tenemos, digamos, un hándicap en nuestras actividades, que es este, bendito hándicap, ¿no? Nosotros no realizamos nuestras actividades en un polideportivo cerrado, generalmente, ¿no? Salvo instalaciones como rocódromos, pero normalmente nuestras actividades se desarrollan en un medio como este, un medio cambiante, un medio que tiene un montón de peligros objetivos y subjetivos diversos a lo largo del año. Puede ser que la montaña esté nevada, puede ser que no esté nevada, puede ser que en la montaña haya caída de piedras, puede ser que un sendero no esté transitable, puede ser que haya problemas con fauna, es decir, la cantidad de opciones de realizar actividades en diversas circunstancias es múltiple en la montaña. Repito, no es un polideportivo, no es una cancha de fútbol, no es una piscina, es esto que tenemos ahí, es nuestro terreno de juego. Y este terreno de juego, ya digo, que puede dar lugar a muchas problemáticas. Bien, y esto ya empezamos a meternos en materia. Y es una de las cosas que quiero que tengáis claro todos los que organizáis actividades de montaña o salís a la montaña. La práctica de cualquier deporte, supone asumir un riesgo. Eso es básico y tenéis que tenerlo grabado todos a fuego. Cualquier deporte supone asumir un riesgo. Ahora bien, no todos los deportes tienen el mismo riesgo. Nosotros en la Federación de Montaña en Galicia, nuestra oficina está pegada a la Federación de Ajedrez. Bien, no es lo mismo jugar al ajedrez que hacer alpinismo, ¿vale? Lo entendemos todos. Entonces, ahora bien, el ajedrez tiene sus riesgos. No sé cuáles son, alguno habrá. Estrés postraumático, túnel carpiano, etc. Los riesgos que tenemos nosotros son propios a nuestra actividad deportiva, igual que los riesgos del motociclismo o del fútbol o del baloncesto son los propios de esa disciplina. Son riesgos inherentes a la práctica deportiva. Pero lo importante es tener claro que practicar deportes de montaña supone asumir una serie de riesgos inherentes propios de esa práctica deportiva. ¿Vale? Por lo tanto, toda persona que participa en una actividad de montaña asume esos riesgos. De ahí lo que me pasabais antes en un papelito, que lo veremos ahora, los contratos de consentimiento informado. ¿Vale? Es decir, los participantes conocen y asumen los riesgos de la práctica deportiva. ¿Eso es una carta blanca para que podamos hacer lo que nos dé la gana? No. ¿Vale? Y ahora lo veremos. Para que exista asunción del riesgo, es decir, para que una persona participe en una actividad y asuma el riesgo de esa actividad, se tienen que dar 3 condicionantes. El primero, yo le estoy pasando al botoncito, me dijiste que no lo hiciera, pero está pasando igual, ¿eh? Sigo dándole, no hay problema. Vale. En primer lugar, voluntariedad consciente en la realización de la actividad. Es decir, la persona tiene que conocer la actividad y apuntarse a la actividad de forma consciente. Esto quiere decir que tiene que ser informada de la actividad a la que se apunta. Por lo tanto, cuando organizamos una actividad o participamos en una actividad, tenemos que conocer toda la información y características de esa actividad. El club, la asociación, la federación, tiene que informar a sus participantes de las características de la actividad y los requisitos técnicos de esa actividad. No es necesario hacer una Biblia, no es necesario dar información hiperdetallada. Basta con dar la información suficiente y necesaria para la práctica de esa actividad. Es decir, la información suficiente para que la persona, el participante, asuma los riesgos de dicha actividad y conozca los riesgos de esa actividad. ¿Cómo damos la información? Bueno, luego lo veremos, pero yo os adelanto. Esa información la podemos dar a través de información colgada en la web, PDFs, un briefing previo a la actividad en la que se explican las características de la actividad, es decir, se puede hacer de muchas maneras, pero tenemos que informar, ¿vale? Entonces, voluntariedad consciente en la realización de la actividad. Hay un caso que ya me ha pasado en alguna ocasión,
que hay personas que no son conscientes ni tampoco se apuntan voluntariamente a una actividad. Y esto parecen casos de laboratorio, pero no lo son. Y estoy pensando, a vosotros igual nos afecta, pero si hay algún responsable de empresa de turismo activo aquí sí lo va a entender, que son las despedidas de soltero. En el que se va a casar muchas veces no sabe a lo que se apunta, porque lo apuntan los colegas. Mucho ojo con eso, ¿eh? Mucho ojo con eso. Que no pasa nada hasta que pasa. Ahí no hay voluntariedad consciente en la realización de la actividad. ¿Vale? Ya digo que se me ha dado una vez un caso, no grave, pero bueno. Sí, esa es la solución óptima, no casarse, pero bueno. En segundo lugar, sometimiento a un riesgo normal. Es decir, el participante tiene que someterse al riesgo normal de la actividad, no a otro mayor. Por lo tanto, si organizamos actividades, podemos adaptarlas. Oye, mira, que hace mal tiempo, vamos a modificar la ruta por aquí. Oye, que el sendero está mal, vamos a modificar el sendero, la ruta por aquí. Pero eso no quiere decir que convirtamos una actividad de senderismo en una actividad de alpinismo. Porque si modificamos los riesgos de la actividad, el participante ya no va a saber a lo que se está apuntando. O sea, ya no va a estar coordinado la información que él tenía previamente con el tipo de actividad que va a hacer. Si es una actividad de iniciación, es una actividad de iniciación. ¿Vale? Por lo tanto, el riesgo normal de la actividad es ese al que se somete, no otro diferente. Esto está claro, ¿no? Bien. Y por último, que es el quid de la cuestión, cuando entramos los abogados y cuando nos peleamos, es que el riesgo no haya derivado de una conducta dolosa o negligente del organizador responsable o de un tercero. Si concurre culpa o negligencia por parte del organizador de la actividad, habrá responsabilidad siempre. ¿Vale? Entonces, no vale nada eso, si alguno lo tiene en mente, de los contratos que se daban a firmar antes de yo, fulanito de tal, eximo al club X o a la empresa X de toda responsabilidad. Eso no vale. Nadie puede eximir de responsabilidad a otro. Si hay culpa o negligencia, existirá responsabilidad. Es necesario que se den una serie de circunstancias, pero si hay culpa o negligencia, habrá responsabilidad. Vale. Hablo de culpa o negligencia. Hay otra palabrita aquí que es una conducta dolosa. Me imagino que sabréis lo que es actuar con dolo, con ánimo de provocar un daño a conciencia. Es raro que en montaña haya accidentes o siniestros, digamos, dolosos, provocados a conciencia. Aunque ya sabéis que en la montaña es el lugar perfecto para cometer un crimen. Yo no doy ideas, pero, y no sería el primero. Conocéis el caso de Isaac Antic, del CEO de Mango, que falleció en extrañas circunstancias. En un primer lugar se archivó y luego se reabrieron las diligencias por un posible delito doloso, por un homicidio, ¿vale? Y no es la primera vez que también tenemos casos de violencia de género, o sea, investigados como violencia de género por accidentes entre parejas. Recientemente también el caso del alpinista austríaco que fue condenado a 5 meses de prisión en Austria por haber matado, porque la abandonó en mitad de la montaña, a su pareja. Y eso ocurrió en España también en varias veces. He tenido un caso, por ejemplo, de un rappel simultáneo en el que se investigó por violencia de género al marido, porque la que había fallecido era la esposa. ¿Vale? Son raros los casos dolosos. El 98% de los casos que tenemos de accidentes en montaña son por imprudencias, por negligencias, ¿vale? No por supuestos dolosos, ¿vale? Bien. En el caso de los niños, el ser consciente del riesgo... Claro, eso, obviamente, porque no tienen capacidad de obrar plena. Los menores de edad no tienen capacidad de obrar plena, ahí es cuando damos autorizaciones paternas y es el padre el que asume digamos, le complementa la capacidad del menor. Vale. Bueno, entonces, vamos a hablar de responsabilidad civil. La responsabilidad civil, y en montaña se aplica exactamente la misma que nos rige a todas las personas, es el artículo 1902 del Código Civil, que dice que el que por acción u omisión, hacer o no hacer algo, cause un daño a otro, interviniendo culpa o negligencia, está obligado a reparar el daño causado. Eso quiere decir que el que haga o deje de hacer algo y le provoque un daño a otro,
siempre que haya culpa o negligencia, que eso es lo que hay que demostrar, ¿vale? Y es ahí ya lo que decía antes, donde entramos los abogados, si hay negligencia, no hay negligencia. En ese caso estaremos obligados a reparar el daño causado. Y normalmente, ¿qué es reparar el daño causado? A poner pasta encima de la mesa, ¿vale? Normalmente, el responsable suele ser el organizador de la actividad, pero lo veremos ahora, esto tiene muchas patas, es decir, el organizador de la actividad también puede responder por las personas que dependan de él, monitores, personal contratado, etcétera, etcétera, ¿vale? Es decir, esta responsabilidad se aplica con carácter general a la organización y a todos sus dependientes. Claro, el problema es definir o llegar a determinar cuándo existe negligencia. Y ahí ya es una cuestión de matices, claro, porque un mismo caso para algunos puede ser negligente y para otros no. Tampoco quiero extenderme explicando casos, pero bueno, por ejemplo, he tenido uno ya hace unos meses en el que me llaman de unos guías catalanes y me dicen que quieren contratar a un abogado particular porque el abogado que les puso su seguro, y ahora entramos con el tema de los seguros, que os resultará interesante, pues que no es especialista y que quieren ver la posibilidad de contratar a una persona a través del seguro. Bien, me llaman a mí y yo hablo con el abogado que les llevaba el caso hasta ese momento y me dice, mira, este pleito está perdido. O sea, este pleito está perdido por una razón, porque han sido negligentes, me dice su abogado. Y dije, bueno, vamos a verlo. Me dice, ¿por qué crees que son negligentes? Y me dice, porque era una actividad guiada de alpinismo en el que la ratio, es decir, el número de personas por monitor, era 1:8. Y él me dice, y la ratio en este caso debía ser 1:2 o 1:3. Entonces yo ahora seguramente pregunte aquí si consideráis negligente llevar un grupo de alpinismo con una ratio 1:8 y probablemente muchos levantéis la mano. Igual otro me dice que no. ¿Cuántos consideráis que una ratio en alpinismo 1:8 es negligente? Bueno, sois muy gallegos, eso lo tengo que decir yo, no vosotros. ¿Cómo que depende? ¿Es negligente o no es negligente? Allí dicen que es negligente, todos, el resto no queréis contestar, no omitís. Entonces es diligente llevar 1:8. ¿Una ratio en senderismo 1:40 es negligente o no es negligente? Es negligente, depende. Muy bien, así me gusta. Pues efectivamente, todo esto depende, son matices, y yo defendí que no era negligente esto de llevar una ratio. Y pregunto, ¿existe alguna norma en España que determine cuáles son las ratios en montaña? Ah, decíais sí, porque yo no la conozco, ¿eh? Solamente las normas de juventud establecen una serie de ratios en las normativas de juventud, ¿vale? En las comunidades autónomas. Ahora, el resto no existen ratios en España. Pero claro, los que seáis juristas, que seguro que hay alguno que sea jurista aquí, sabéis que las fuentes del derecho son la ley, la jurisprudencia y la costumbre. Y yo siempre cuando estudiaba la carrera dije, yo eso de la costumbre, ¿qué chorrada será? Que eso no vale para nada. Pues sí, la costumbre nos vale. La costumbre son los usos y costumbres del sector, lo que se suele hacer, lo habitual que se suele hacer en nuestro sector. Por lo tanto, en montaña muchas veces acudimos a los usos y costumbres porque no existe una norma ni hay jurisprudencia que determine exactamente cuáles son los ratios, por ejemplo, a aplicar. O, por ejemplo, cómo se tiene que construir un rocódromo, que tampoco hay normas que lo digan. Hay normas UNE, que no son normas aplicables directamente, salvo que estén incorporadas en una ley. Me voy por los cerros de Úbeda. Las ratios. ¿Dónde se fueron a mirar si las ratios eran diligentes o negligentes? Llamaron a la Asociación Española de Guías de Montaña y preguntaron, ¿cuál es el uso y costumbre del sector? Y la Asociación Española de Guías de Montaña dijo, 1:3, 1:2 máximo. Y dijeron, estamos jodidos. Claro, 1:8, ¿cómo lo libramos? Pero como tenían un buen abogado, libraron. ¿Por qué? Porque esas ratios, perdón que me muevo mucho, esas ratios depende del caso. Y en este caso era una actividad que no era una actividad guiada, era un curso formativo en el que las personas estaban formando para ser guías autónomos. Y además de todo ello,
eran personas que tenían una experiencia previa muy alta, por lo tanto todo eso determinó que las ratios en este caso no fueran las que normalmente acostumbran en ese sector, que son 1,2 o 1,3. Lo mismo puede ocurrir con una actividad de senderismo, no es lo mismo llevar un grupo de menores que llevar un grupo de gente adulta que además tiene mucha experiencia. Vale. Por lo tanto, la negligencia o la diligencia en las actividades de alpinismo hay que verla al caso concreto, porque no todo está escrito. Entonces, habrá que estudiarlo, modularlo, etc. Bien. Siguiendo con el mismo caso y adelantándome ya a otra cosa, os decía que el que comete por negligencia o culpa o le provoca un daño a otro tiene que reparar el daño causado. ¿Vale? En este caso, el accidente, y no me voy a meter con los detalles del accidente, pero en este caso el accidente provocó que una de las personas tuviera una tetraplegia. ¿Vale? La reclamación que hizo este chico fue de 1.400.000 euros. ¿Vale? Entonces, la pregunta es evidente. ¿Quién paga ese 1.400.000 euros? El seguro. Y entonces nos vamos al seguro. Y la compañía de seguros en el pleito coge y dice, saca la póliza, ¡tachán! Y yo leo la póliza y le digo a mis clientes, vosotros, como todo español de bien, leéis los contratos de principio a fin. Igual que en internet, cuando pasamos todas las líneas, shh, aceptar, clic, ala, viento, ¿no? ¿Quién se lee las pólizas enteras? Bueno, pues ellos no se habían leído las pólizas enteras. Yo os recomiendo que aunque no os leáis la póliza entera, os leáis las condiciones particulares por lo menos. Las pólizas de los seguros de responsabilidad civil pagan, pero pagan hasta los límites de cobertura. ¿Vale? Que me imagino que muchos lo sabréis. Bueno, estos chicos tenían un límite de cobertura de 600.000 euros por víctima. ¿Vale? Que ya está bien, pero no les llegaba. Y ahora os explicaré cómo funciona el seguro de responsabilidad civil. 600.000 euros por víctima, con lo cual el seguro ¿qué hizo? Puso los 600.000 euros encima de la mesa y se los dio a la parte contraria, antes de que yo ganara el pleito. Así que me deben una los del seguro, eso está claro. Pero, ¿quién puso la diferencia? Si en el caso de que hubieran sido condenados, ¿quién pone la diferencia? No. Lo ponen los guías, o sea, en este caso la empresa, si fuera una SL, o lo pondrían, en su caso, en este caso eran autónomos, ellos con su propio patrimonio, presente y futuro. ¿Vale? Y ahora os voy a dar una mala noticia. ¿Y si esto ocurriera a un club? ¿Y el club tiene 600.000 euros en caja? Los socios, ¿no? No, la junta directiva, siempre y cuando hubiera incurrido en culpa o negligencia. ¡Oh! ¿Cuántas dimisiones vamos a tener hoy aquí? No os preocupéis, no pasa nada, no os preocupéis, no pasa nada. No os preocupéis. No recuerdo de memoria el artículo, creo que es el 14 o el 17 de la ley orgánica que regula el derecho de asociación. Establece que la junta directiva de un club, de una asociación, porque un club no deja de ser una asociación, responderá en el caso de que alguna de sus actuaciones, en alguna de sus actuaciones haya incurrido en culpa o negligencia. ¿Vale? Es raro. De hecho, esta previsión de la normativa está previsto para casos de sanciones, multas, seguridad social. Por ejemplo, si yo no contrato a una persona que tengo trabajando en el club y cae una sanción de la seguridad social, pues en ese caso podría haber una responsabilidad de la junta directiva. En estos casos yo nunca me he encontrado una responsabilidad de junta directiva, es rarísimo. O sea, no es que sea raro, es que nunca me la he encontrado. Por lo tanto, no os preocupéis por ello. Ahora bien, estaría bien que leyerais las pólizas de vuestros seguros de responsabilidad civil para ver a dónde tenéis los límites de cobertura. Y fijaros que ayer tuve una reunión con un club de natación de Valencia, que es de los pocos que hasta ahora me han pasado las pólizas y me he encontrado póliza de responsabilidad civil, póliza de accidentes y una póliza de responsabilidad civil de junta directiva. Y dije yo, chapó, mira que yo siempre recomiendo que en los clubes, no sé si Juan lo tenéis en la federación, yo fue lo primero que hice en la federación cuando entré. La de accidentes, la de responsabilidad civil y la de la junta directiva. La de la junta directiva, yo hice lo mismo, cuando entré en la Federación Gallega lo primero que hice fue blindarme yo y me hice una póliza de la junta directiva, obviamente, de responsabilidad civil para actuaciones negligentes de junta directiva directamente. Esto es una recomendación que os hago, los que seáis miembros de junta directiva lo podéis hacer. Ahora bien, es raro que haya una responsabilidad. Los seguros de responsabilidad civil en caso de accidente, tienen un objetivo.
que es garantizarle la indemnización a la víctima, es decir, poner la pasta. Ahora bien, ponen el dinero que tienen previsto en la póliza, en cobertura. Normalmente en estos seguros de responsabilidad civil hay una cobertura anual, que yo recomiendo que sea siempre mínimo de 1.200.000 euros, es decir, que cubra anualmente todas las contingencias que pueda haber durante un año de 1.200.000 euros, y un mínimo por víctima de 600.000, de ahí no bajéis, por favor. Porque todos los accidentes, los daños que se producen en un accidente se calculan en base al baremo de tráfico, generalmente, y cada año sube más, por lo tanto cada año las indemnizaciones son mayores, entonces mínimo 1.200.000 y 600.000 de sublímite por víctima, ¿vale? Y aún así, para algunos casos, los raros, pero pueden ocurrir, se queda escaso, pero no podemos, los clubes normalmente, incluso las empresas de turismo activo, pólizas de 3 millones y con 1,5 millones de sublímite por víctima es raro, ya las empresas no están cotizando con esos volúmenes de cobertura, se dispararían las primas, ¿vale? Pero 1.200.000 y 600.000 de sublímite, eso es lo ideal. También hay seguros de responsabilidad civil para deportistas autónomos, y ahora veremos por qué. Normalmente las licencias federativas tienen un mínimo de cobertura de responsabilidad civil, es decir, cubren la responsabilidad civil no profesional del deportista, y ahora veremos por qué, ¿vale? Bien, luego os comento, bueno, os lo voy a comentar ya ahora casi. He hablado que también conviene tener otro seguro, que es el seguro de accidentes. Normalmente, y es lo recomendable, nuestros deportistas están federados, por lo tanto ya tienen la cobertura de asistencia sanitaria y cobertura de seguro de accidentes. Si no, habría que hacer, o sería recomendable tener, un seguro de accidentes propio para las actividades y para cubrir a nuestros socios, ¿vale? En las actividades que realicen. ¿Por qué? Básicamente por dos motivos. El primero, porque en muchas ocasiones, no recuerdo cómo está ahora la normativa cántabra de deporte, pero normalmente cuando se exige que determinadas actividades o eventos tengan la obligación de contar con un seguro de accidentes, si llegamos a la seguridad, a la sanidad pública y resulta que no tenemos, decimos que venimos de una carrera o de una actividad organizada, una marcha o no sé qué, y no tenemos seguro, puede ser que nos pasen la factura. Esto no es la primera vez que pasa, ¿eh? O sea, yo tengo varios casos de estos. Entonces, por eso yo siempre recomiendo, aunque no sea obligatorio, yo siempre recomiendo contar con un seguro de accidentes que cubra la asistencia sanitaria. Y los seguros de accidentes, como el federativo, cubren también otras dos patas, ¿no? Que sería la primera, prestaciones por incapacidad, por discapacidades, por pérdidas anatómicas, por fallecimientos, y cubre también otra cosa, que es el rescate. Bueno. Rescate en España y rescate en el extranjero, con coberturas que yo siempre digo que es lo recomendable, 12.000 en España, 24.000 en el extranjero. En España actualmente no se están cobrando con carácter general, pero ya veremos lo que pasa, porque en Francia parece ser que ahora quieren empezar a cobrar la gendarmería. En Italia se cobra, en Suiza se cobra, y os lo digo por experiencia porque tengo clientes a los que les han cobrado en Suiza y en Italia. Vale. El seguro de accidentes es un seguro de accidentes. Repito, porque esto parece sencillo, pero hay gente que no lo entiende. Y yo creo que aquí lo entendéis todos, pero lo voy a repetir por si acaso hay alguien en casa que no lo entiende. Lo digo a la cámara. El seguro de accidentes es un seguro de accidentes. Es decir, es necesario que concurra un accidente, un hecho súbito, espontáneo, ¿vale? No cubre lesiones crónicas, ¿vale? Ni cubre otras dolencias que no tengan que ver con actividades de montaña. Hasta hace años, y eso lo peleamos, y se peleó mucho con las compañías, no se cubrían edemas pulmonares, edemas cerebrales, ceguera de las nieves, pérdidas y extravíos en montaña, etc. Hoy en día sí se cubren. Incluso se cubre también... ¿Qué póliza tenéis en los otros? Allianz, bien, igual que la nuestra. Allianz, por ejemplo, cubre también el riesgo para la vida. Rescate, por ejemplo, y os pongo un caso concreto. Yo he tenido dos clientes que lo rescataron en la Innominata, en la sur del Mont Blanc, el año pasado. Llamaron al helicóptero porque les entraba una tormenta.
tenían miedo, estaban en riesgo evidente de que podía caerles un rayo, caídas de piedras, agua, etc. Llamaron al helicóptero, el helicóptero los saca y los deja en el parking al lado de su coche. ¿Pasaron por el médico? No. ¿Les pasan la factura? Sí, 6.000 euros a cada uno. Cogen y se lo mandan al seguro. Uno en una comunidad autónoma, otro en otra. En una comunidad autónoma libramos, en la otra no. ¿Y por qué? ¿Tuvieron un accidente? No. En una comunidad autónoma, en la póliza de accidentes no cubría las típicas dolencias o circunstancias en montaña, en la otra sí. En una se cubría el riesgo para la vida y en la otra no. En este caso, una póliza consideró que existía riesgo para la vida aunque no hubiera accidente y cubrió. En la otra no, porque no se cubría el riesgo para la vida. Recomendación, esperemos que no, pero si a alguien lo tienen que rescatar, no está de más que pase por urgencias. Vale. ¡Ay! Que me duele el brazo. Vale. Lo digo porque los seguros últimamente... tomáis nota de esto, ¿eh? No, esto negaré haberlo dicho, ¿eh? No, porque luego a mí la siniestrabilidad me sube. No, a ver, lo cierto es que... Oye, ¿hola? ¿Lo apagué? ¿Se acabó la pila? Lo cierto es que las compañías son lo que son y muchas van a tratar de escurrir el bulto y no cubrir. Entonces, yo lo que digo es revisar las pólizas, mirar lo que cubren. A día de hoy, la mayor parte de las pólizas que están de accidentes que son para montaña están pensadas para también cubrir este tipo de daños, pero si no cubren este tipo de daños, solo cubren accidentes, no digo que tengáis un accidente, pero bueno, que tengáis la previsión de un parte de urgencias, lo que sea, para poder tramitar la cobertura del seguro, ¿vale? Sobre todo en el caso de rescates, y ya digo que en Alpes se están cobrando, ¿vale? Seguro de accidentes, seguro de responsabilidad civil, seguros está listo. Simplemente un detalle, el 1903 del Código Civil ya lo dijimos, que es el que la organización se responde no solamente por sí misma, sino también por sus dependientes, es decir, por nuestros monitores, por nuestros empleados, Vale, eso está claro. Pero el artículo 1105 del Código Civil es un artículo que se usaba mucho hace años y a día de hoy casi no se usa, que dice que no se responderá de aquellos hechos inevitables o que evitables sean imprevisibles. Inevitables o imprevisibles. ¿Hay algo a día de hoy imprevisible o inevitable en la montaña? Sí. Eso es imprevisible. Una erupción volcánica. Esto es real. Esta foto está tomada en el año 2015 en Ecuador. Ese es el volcán Cotopaxi. En el año 2015, 2 cordadas estaban en la cumbre del Cotopaxi o llegando arriba a la cumbre y entró en erupción y libraron porque había un cierto margen de maniobra para salir de allí, salieron y no les pasó nada, pero ¿y si les hubiera pasado algo? ¿Los guías hubieran sido responsables por una erupción volcánica? Depende también, muy bien, depende. ¿Por qué? En este caso sí serían responsables porque había alertas sismológicas de días antes del Instituto Ecuatoriano de Sismología o Vulcanología o como se llame, que no lo sé, que decían que no era recomendable subir a la montaña porque esto ocurre mucho con el tema de las alertas meteorológicas. Entonces, mucho ojo con realizar actividades con alertas meteorológicas, con realizar actividades en determinadas zonas, alertas de aludes. Tenemos que comprobar muy bien todos estos boletines de información, ¿vale? Luego no podemos decir, ay, es que una tormenta... Bueno, hay tormentas que pueden entrar, hay terremotos en Nepal que pasan y no estaban previstos, ¿vale? Pero hoy en día escudarse en que no sabíamos cómo podía venir el tiempo, o por ejemplo, no, es que le cayó una piedra. Bueno, en ocasiones puede ser que caiga una piedra, pero hay una zona, hay una zona en Coruña de escalada a la que íbamos mucho y seguimos yendo, bueno, ahora ya no porque nos prohíben escalar en todos lados, pero bueno, en la que caían piedras. Caían piedras, concho, oye, las pilas hay que pagarlas, ¿eh? La del conejito, aquel que salía en la tele, esas son las buenas.
En esa zona de escalada, que es el cañón del río Eume, que no sé si algunos conoceréis, bueno, en el cañón del río Eume siempre hay rebaños de cabras encima de la zona de escalada. Entonces tú no puedes llevar a un grupo allí y decir, ¡ay, es que cayó una piedra, algo inevitable o imprevisible! No. Si sabemos que hay cabras y que caen piedras, no podemos decir que eso es inevitable o imprevisible. Tendremos que adaptar nuestras actividades a las zonas que sean de menos riesgo. Pasa lo mismo con zonas de aludes en los Pirineos, que ya están marcadas y señalizadas como zonas de riesgo de avalanchas, ¿vale? Entonces, hoy en día escudarse en eso es complicado, ¿vale? Por no decir que es prácticamente imposible encontrar algo inevitable o imprevisible, ¿vale? Bien, ¿y qué formas tenemos de hacer montaña? O de ir a la montaña. En primer lugar, hacerlo de forma autónoma. Eso quiere decir no que vaya yo solo, yo mismo conmigo mismo, sino que lo haga fuera de cualquier tipo de asociación o de entidad. En segundo lugar, hacerlo a través de clubes o asociaciones y, en tercer lugar, contratar a profesionales. Por curiosidad, a ver, estadística. ¿Cuál creéis de estas tres que es la que más llega a los tribunales? A ver, vamos a levantar mano. Autónomos. ¿Asociaciones, clubes? ¿Tenéis buena confianza en vosotros mismos? ¿Y profesionales? La mayoría, efectivamente, son profesionales. Por una sencilla razón, porque al profesional le exigimos más, le estamos exigiendo una carga de diligencia superior. Confiamos más en que, y esto es un error, en que nos garantiza la seguridad. Cuando contratamos un profesional no contratamos riesgo cero, contratamos gestión de seguridad, gestión de riesgos, pero no un riesgo cero. Y esto los tribunales lo están aprendiendo últimamente. Y los abogados contrarios más, a base de leches. Pero, ojo, porque hay muchos abogados que me dicen que cuando se contrata un guía se contrata seguridad y se contrata riesgo cero, y eso es imposible, ni siquiera con un club de montaña ni con nadie. Nadie puede garantizarte una seguridad 100%. Los que más llegan son profesionales, ¿vale? Y ahora, de todas las actividades que hacemos, ¿sabéis cuáles son las que más llegan a los tribunales? ¿Qué diríais? El ajedrez. Además del ajedrez, barranquismo, senderismo, alpinismo o escalada. Os di esas cuatro. ¿Cuál es la que más? Senderismo por número. ¿Quién dijo barranquismo? Barranquismo, pero con una gran diferencia. Y también por una razón sencilla, no por el número de participantes, sino por el tipo de participante. Porque el barranquismo se ofrece mucho a gente inexperta, actividades de turismo activo, de ocio, familias, en donde hay mayor siniestrabilidad y luego hay mayor reclamación. Vale, luego vendría, la siguiente sería escalada, sobre todo en instalaciones deportivas, y por último vendría senderismo, que se coordina más o menos, no sé si en Cantabria pasa, con el índice de siniestrabilidad de nuestras pólizas en federaciones, que empieza siempre escalada, carreras por montaña, luego senderismo, luego ya viene alpinismo. Alpinismo sí es cierto que tiene siniestrabilidad, pero no tanta. Las que más, barranquismo, escalada y luego vendría alpinismo y senderismo. Vale. Bueno, ¡tachán! Esta figura que dimos en nombrar algún día de forma, yo creo que algo incorrecta, pero a día de hoy quedó, y cualquiera quita un nombre ahora cuando todo el mundo lo conoce, que yo intentaré, como hice en su momento con las escuelas de escalada, que a día de hoy yo creo que ya todo el mundo tiende a llamarlas zonas de escalada, no escuelas de escalada porque dan lugar a confusión. El guía benévolo realmente debería llamarse guía voluntario, ¿no? Es el guía no profesional, el guía, el monitor de un club de toda la vida, que lo que hace es dirigir y organizar, planificar la actividad. Ese es el guía benévolo, el que se erige como líder de una actividad, tanto sea dentro de un club como entre un grupo de colegas. Vale, si salimos 3 o 4 y hay uno que se erige como líder de la actividad, planifica y toma las decisiones, entonces ese será el guía, el que es reconocido por los demás como guía y se reconoce a sí mismo como guía. Ese es el guía benévolo y que no cobra. ¿Está claro? Ahora, ¿es responsable el guía benévolo? Bueno, pues como todo el mundo. ¿Qué tiene que hacer el guía benévolo en una actividad de montaña para ser responsable? Pues tomar las decisiones y que esas decisiones que él toma de manera negligente dan lugar a un accidente y son la causa de un accidente. Tiene que haber una relación causal entre la decisión tomada por el guía benévolo y el accidente. Por lo tanto, ¿responde una persona dentro de un grupo por el mero hecho de tener más titulación o experiencia que el resto? No. Aquí en España, no. Es la figura del garante. Si dentro de un grupo hay 4 personas y una tiene más edad o más experiencia que el resto o incluso más titulación que el resto,
no por eso va a responder por encima de los demás. Es necesario que tome las decisiones y que esas decisiones sean incorrectas y den lugar a un accidente. ¿Entendido? Porque esta pregunta me la hacen mucho. Bien. No existe la figura del garante, sí existe la figura del guía benévolo y existe o puede existir responsabilidad del guía benévolo. Ahora bien, ¿entre un grupo de amigos puede haber responsabilidad de uno de ellos frente al resto? Si actúa como guía benévolo, sí. ¿Dentro de un club? Pues la persona que organiza, que esto lleva pasando toda la vida, yo llevo en mi club desde el año 97 y siempre, o bueno, antes más que ahora, típica persona que, oye, mira, este fin de semana me encargo yo de planificar la ruta, planificas, organizas, tal, no sé qué, tomas las decisiones, pam, pum. Responderá sí. Últimamente se están viendo también muchos grupos de WhatsApp y grupos de Facebook en la que hay un administrador detrás que organiza y tal. Yo ya he imputado a 2 administradores de WhatsApp, ¿eh? Ojo con esto. Bueno, uno de WhatsApp y uno de Facebook, por grupos de Facebook y grupos de WhatsApp, que aparte, curiosamente, estos grupos nunca están amparados por una entidad o por una asociación detrás, ni por un seguro de responsabilidad civil. Por lo tanto, al final, creen que no están organizando, pero sí están organizando y no tienen una cobertura detrás que les pueda dar amparo en el caso de un accidente. Así que mucho ojo con esto también. Si a alguien le encanta organizar rutas por WhatsApp o por Facebook, que cree una asociación. ¿Vale? Que con 5 personas le bastan, ¿vale? Puede ser el tío, el primo, el cuñado y el padrino. ¿Vale? Ahora bien, accidentes en club que fueron muy sonados, en el que se imputaba responsabilidad a un guía benévolo dentro del club y al final se archivaron las causas. ¿Por qué? Si no podemos individualizar la toma de la decisión en una sola persona, no tendremos guía benévolo y por tanto no habrá responsabilidad. Es lo que se conoce o lo que yo me gusta definir como comunidad de riesgo. Todos respondemos por todos. Eso suele pasar en las actividades de club y en las actividades entre colegas, ¿vale? Si yo voy con 2 colegas al monte, al final las decisiones, aunque uno lleve un poco la voz cantante, al final se consensúan. Por lo tanto, si consensuamos las decisiones, entonces no habrá responsabilidad de nadie. Eso no quiere decir ahora que creéis asambleas cada vez que vais a hacer una ruta de senderismo, ¿vale? Pero bueno, es que os estoy viendo, o sea, vamos a empezar a ver quién vota por... No, ¿vale? Pero es cierto que si las decisiones se toman en consenso, pues entonces no se puede individualizar la toma de decisión y por lo tanto no hay responsabilidad de nadie. Ya digo, comunidad de riesgo. Esto se está viendo sobre todo en grupos de colegas de 3, 4, 2, en los que existe pues esa coordinación en la toma de decisiones, etc. No existe, o generalmente no existe, no voy a decir que no exista al 100%, porque todo depende, en las actividades profesionales, porque obviamente el que toma las decisiones siempre es el profesional. ¿Vale? Es más, las decisiones de seguir para adelante o darse la vuelta, o no permitir a alguien que participe en una actividad. Eso también son tomas de decisiones, que igual esto os ha pasado alguna vez. Tener que decir, nos damos la vuelta. Sobre todo pasa con los guías, y que el cliente no quiera darse la vuelta y que quiera seguir. Esto hay un caso muy sonado en los Pirineos, de una subida a la Neto, de un cliente extranjero con un guía nacional. Vio el mal tiempo el guía y dijo, para atrás, y dijo el cliente, para arriba, y dijo el guía, para atrás, y el cliente dijo, para arriba. Y dijo, muy bien, tú quieres ir para arriba, yo quiero ir para atrás, porque aquí, en estas condiciones, vamos a tener un problema. ¿Y qué hizo? Vídeo, por la presente resolvemos nuestro contrato de prestación de servicios en fecha tal y en el lugar tal. ¿Estás de acuerdo? Sí, pin. El guía no lo abandona, se queda allí, llama a la Guardia Civil, comunica la situación, se queda allí y tal, y efectivamente a las 4 horas tuvieron que rescatarlo. Vale, entonces, esto no nos va a pasar, pero sí que nos puede pasar en nuestras actividades, sobre todo en los clubes, que a lo mejor tengamos que tomar la decisión de no dejar participar a alguien porque no cumple con los requisitos mínimos físicos, de material, etc. No permitamos participar a gente en actividades que no está preparada o que no tiene el material necesario, simplemente por el hecho de quedar bien con esa persona. Ojo, porque si les permitimos participar y luego pasa algo, la responsabilidad indirecta va a ser nuestra. No digo ya directa, pero puede ser una concurrencia de responsabilidades, ¿vale? Porque le estamos permitiendo participar bajo condiciones que a lo mejor no son las idóneas y nosotros somos conocedores de que no puede participar y que no debería participar. Así que, ojo, esto es interesante que también lo tengáis apuntado. Vale. Bueno,
Nada, guías turismo activo ya lo hemos comentado. ¿Quién está detrás de una actividad? Lo digo porque hay mucha gente que cree que no organiza y sí organiza. Hay mucha gente que no, pero si yo no estoy organizando nada. No. Desde el momento en el que nosotros le damos un nombre a una actividad, aunque sea quedada de senderistas para comer un churrasco, me da igual. O sea, si le damos un nombre a una actividad con una fecha, eso ya es un evento y por lo tanto detrás hay un organizador. Porque un organizador no es más que aquel que pone a disposición de unas personas una serie de medios para que puedan realizar esa actividad. Aunque sea simplemente ponerle un autobús o planificar una ruta, eso es organizar. Por lo tanto, si organizamos, podremos llegar a ser responsables. Ojo, porque esto supone también que si somos organizadores, tendremos también que cumplir con todos los requisitos y trámites administrativos de ese tipo de actividades. Como por ejemplo, pedir los permisos. ¿Vale? Como por ejemplo, sacar los seguros necesarios. ¿Vale? Entonces, si organizamos y somos responsables del evento, tendremos que aguantar todas las responsabilidades y todos los requisitos que ese evento nos requiera. ¿Vale? Y esto va mucho también por las actividades concretas, puntuales que podáis hacer. Por ejemplo, pues marcha de veteranos, estoy pensando en actividades de mi federación, ¿no? Raquetada raquetada en tal sitio. Ese tipo de actividades y eventos que se promocionan. A mí muchas veces me habían llamado al despacho y me decían, oye, Alex, ¿quieres colaborar y tal, no sé qué, con el evento y tal? Y yo digo, sí, yo colaboro, pero me pones en el cartel donde pone colaborador, nada de ponerme debajo de organizador, yo ahí no quiero estar, ahí te pones tú. Por eso, repito, es importante que sepáis cuándo organizáis, porque si organizáis, repito, tenéis que cumplir con todos los requisitos necesarios para organizar, seguros, requisitos de autorizaciones administrativas, etcétera. Sobre todo a día de hoy, digo lo de las autorizaciones administrativas por la cantidad de actividades que hacemos en espacios naturales protegidos también. Vale, repito, el organizador va a responder no solamente por él, sino también por las actuaciones de sus dependientes y será responsable. Y estoy pensando sobre todo en eventos tipo competiciones, marchas grandes, carreras, etcétera. Responderé no solamente por los participantes, por las lesiones que se le produzcan a los participantes, sino también por las lesiones que se le puedan producir, derivadas de la organización, a los espectadores y a terceros. ¿Vale? Hay muchísimos accidentes de espectadores, porque no está bien señalizado la entrada a meta, las vallas están mal puestas, incluso por terceros, ¿vale? Que también pasaba por allí, no es que sea espectador, pero resulta que pasaba por allí y ha tenido un percance con alguna parte de una instalación, ¿vale? Titulares de instalaciones, promotores de instalaciones deportivas, ojo, también podrán llegar a ser responsables. Instalaciones deportivas no solamente son rocódromos. Instalaciones deportivas en el medio natural pueden ser senderos, pueden ser vías ferrata, pueden ser zonas de escalada. Si somos promotores de senderos, tendremos que mantenerlos. Esto lo lanzo por si hay algún promotor de senderos. ¿Vale? Es decir, las instalaciones deportivas también tienen un responsable detrás que tendrá que velar por la seguridad de sus participantes. Bien. Hemos hablado de la responsabilidad civil. Pero nos queda la parte quizá que suele salir más en los medios de prensa, que es la responsabilidad penal. La responsabilidad penal, por lo menos mi experiencia me dice que entra generalmente en lesiones cuando hay lesionados graves, obviamente cuando hay fallecidos y cuando hay menores, ¿vale? Generalmente cuando hay accidentes con menores. ¿Qué diferencia hay de la responsabilidad penal a la responsabilidad civil? Bueno, que la responsabilidad penal, además de tener que pagar una indemnización económica, ¿vale?, que lleva aparejada la responsabilidad civil, la responsabilidad penal a mayores supone la posibilidad de cumplir penas privativas de libertad, inhabilitaciones profesionales o multas. ¿Vale? Normalmente en España, y no tengáis miedo por esto, normalmente en España las responsabilidades penales en el caso de un homicidio por imprudencia, lesiones por imprudencia que tengan un grado suficiente como para que ser enjuiciadas en vía penal,
tienen penas que no suelen superar los 2 años de prisión. Vale. Eso quiere decir que no se entra en prisión si cumplís una serie de condicionantes. Vale. Lo digo porque a mí nunca me ha entrado nada en prisión, gracias a Dios, pero bueno, que sepáis que existe. El mayor problema de las responsabilidades penales es la pena accesoria de inhabilitación profesional. Porque si somos guías de montaña o incluso si pertenecemos a la junta directiva de un club, además de esas penas privativas de libertad, nos van a imponer la inhabilitación profesional para el ejercicio de cargo en asociaciones o para trabajar como guía, etc. Y esto casi es lo que más puede perjudicar a una persona que se dedique profesionalmente a esto. Vale. Es interesantísimo la labor que hacen en el caso de los accidentes la policía judicial, que en este caso en España es los Mossos d'Esquadra, Ertzaintza y Guardia Civil. Es interesantísimo porque son normalmente los primeros que llegan al lugar y levantan un atestado que muchas veces son dignos de admirar y de leer con detenimiento. Os recomiendo, si no lo conocéis, yo creo que ahora ya no está, pero quizás esté colgado en la web de Televisión Española. Hay un programa que se llama Rescate, que tiene, por lo menos hay un capítulo que se llama El Guía Benévolo, en el que además de hacer un análisis jurisprudencial sobre la condición o las características del guía benévolo, se ven perfectamente cómo la Guardia Civil, cuando va a hacer el rescate, realiza una investigación del accidente, y es interesantísimo el tipo de investigación que hace la Guardia Civil en esto. En ese caso concreto, en el del guía benévolo, la investigación se circunscribió principalmente a la causa del accidente. Era un accidente de un barranco en el que el guía que estaba abajo, yo era el abogado del guía que estaba arriba, y el guía que estaba abajo, que era el guía principal, el guía titular, utilizó una cuerda que no estaba homologada para hacer barranquismo y le dio el cambiazo a la Guardia Civil. Se llevó la cuerda y luego, cuando se la pidió la Guardia Civil días después, les llevó otra que no era la que había utilizado. Y la Guardia Civil hizo una investigación con las fotografías y los vídeos que se obtuvieron del momento del accidente, en el que por los colores de la cuerda consiguieron saber exactamente qué tipo de cuerda era y para lo que estaba homologada. Es decir, es un capítulo interesante, si lo queréis ver, es curioso, y además demuestra muy bien cómo trabaja la Guardia Civil en estos casos. Vale. Simplemente que lo sepáis. Normalmente los casos, cuando hay homicidios, fallecimientos o lesiones graves y se incoan por vía penal, se pueden incoar bien o se pueden iniciar de oficio, a través de el juzgado directamente de oficio, o a través de directamente por la Guardia Civil o por la policía judicial que sea, o instancia de parte. Esto a mí me ha pasado en muchas ocasiones, que son los padres del fallecido, los hijos del fallecido, la esposa o el marido de la fallecida, que cogen y presentan una querella o una denuncia en vía penal y continúan el procedimiento de investigación penal, y que puede concluir con un juicio o no, ¿vale? Pero bueno, que se puede iniciar de diversas formas. Ya digo, la mayor parte de los casos que hay judicializados son de responsabilidad civil exclusiva, pero los más graves van por responsabilidad penal. Bueno, existen varias, unas cuantas, cada vez más, pero bueno, tampoco es que esto sea excesivo, tampoco os vayáis a salir de aquí con miedo a hacer actividades en montaña. Es decir, yo las sigo haciendo y me dedico a esto, y conozco de primera mano todos los accidentes que hay, los tribunales, las consecuencias económicas, y sigo haciendo actividades de montaña. Cada vez digo que hay más, ¿no? Pero hay algunas que pueden ser interesantes. Si alguien está interesado, me mandáis un mail, luego os dejo los datos de contacto. Pero bueno, esta fue la primera del guía benévolo que hay en España, de 2 escaladores en Acharte. Obviamente eso no es Acharte, para los que lo conozcáis, pero bueno, eso es Jordania. En Acharte, 2 personas, un escalador novato, lo típico que pasaba en los rocódromos antes, escalador novato que se va con uno experimentado, y el experimentado le monta la cuerda, el arnés, y resulta que tienen un accidente por una negligencia del escalador experimentado. Bueno, esa es la primera sentencia que hubo en España de guía benévolo, ¿vale? El accidente de Acharte. Como estos hay varios que son interesantes, accidentes en gredos de una federación, accidentes con guías extranjeros en Sierra Nevada, hay un montón. Yo simplemente os diría, por ir terminando, que quizá con lo que os tenéis que quedar
si organizáis actividades o desarrolláis actividades, aunque sea por vuestra cuenta, son esas cuatro premisas, ¿no? La primera, revisad los seguros, es decir, leeros las pólizas y mirad bien qué coberturas tenéis, tanto de responsabilidad civil como las coberturas de accidentes, en el caso de que tengáis pólizas fuera de la licencia federativa, con unas coberturas mínimas, que no tengan exclusiones de actividades. Yo he visto clubes de montaña en las que no tenían cubiertas actividades de montaña. ¿Vale? En segundo lugar, dar la información a vuestros participantes de las actividades, de los condicionantes y los requisitos de la actividad, y por favor que esa información podáis tener una trazabilidad de la información. Quiero decir, que la tengáis colgada en la web, que se le haya dado por PDF, email, antes de la actividad, no hace falta que se la deis en papel, pero que exista una trazabilidad de la información. Consentimientos informados, por favor, esto es básico, a mí me lo están pidiendo en todos los juzgados a los que voy, siempre lo primero que pide el abogado contrario, si yo defiendo al responsable, al club, a la compañía de guías, es ¿dónde está el consentimiento informado? Es básico tener contratos de consentimiento informado en todas las actividades que hagáis. Basta un consentimiento informado general para todo el año, incluso para toda la vida del socio dentro del club. No hace falta que firméis uno por actividad. Hombre, salvo que hagáis actividades excepcionales, de pues que nos vamos a subir a, no sé, una montaña de 7000 metros en el Himalaya y es una actividad de club. Bueno, pues ahí a lo mejor podéis hacer un contrato de consentimiento informado más específico. Pero con un contrato general para todas nuestras actividades, vale. Pero por favor, tener el contrato de consentimiento informado. Bueno, información, ya lo he dicho, toda la necesaria, y por último cumplir con la normativa específica, que en el caso de los clubes no es más que tratar de hacer las cosas de la mejor forma posible. Empresas de turismo activo, obviamente tenéis que cumplir los decretos de turismo activo, que no voy a entrar en ellos porque sería esto alargarnos eternamente, pero los clubes, obviamente, no estaría de más que supierais exactamente cómo está regulada la ley del deporte en Cantabria, etc. Pero bueno, más que nada hacer las cosas con sentidiño, y no como este, que no sé si darle un premio o meterlo en la cárcel, pero esto es un piolet hecho con un somier de una casa, de una cama, que se lo quitaron a una persona que rescataron en Sierra Nevada en el año 2014, creo. Bueno, la Guardia Civil, imaginaos la cara que puso cuando vio al hombre. El hombre pues tenía la necesidad de ir a la montaña, se había dejado el piolet en su casa, y lo que hizo fue, pues con un somier se fabricó uno. Vale. El que necesite algo de mí a nivel jurídico, tiene ahí mis datos de contacto. Ese es el correo del despacho, me escribís sin compromiso ninguno, quiero decir, os puedo mandar contratos de consentimiento informado, sí, a ver, no me mandéis 400 correos todos los que estáis aquí y tal, pero bueno, que dentro de mis posibilidades y el tiempo que tenga, si me queréis mandar una póliza para que os la revise, ya digo, gratuitamente, sin compromiso ninguno, os la miro, no hay ningún problema. Y el que esté interesado en temas de estos, yo tengo un canal de Instagram que está ahí, que si a alguien le interesa ver vídeos de... a veces cuelgo cosas, también puede ser interesante para los que lo queráis. Y nada, por mi parte, lo dejamos un turno de preguntas si queréis. Me he ceñido al horario, creo.